En la historia dominicana existen capítulos enterrados, cubiertos de sombras y misticismo. Hoy, en Crónica Dominicana, te presentamos un resumen de los últimos días de vida del presidente Antonio Guzmán. Antonio Guzmán Fernández no murió un domingo. Empezó a morir desde el jueves. Ese día, mientras Joaquín Balaguer exigía justicia por las comisiones que envolvían a Boeing Company y Salvador Jorge Blanco, lanzaba veladas advertencias sobre funcionarios que torpedeaban su gobierno entrante, Antonio Guzmán ya no era el mismo. Su presencia, aunque aún formalmente presidencial, se sentía lejana, dispersa, casi ausente. Las reuniones eran más breves, las palabras más pesadas, y su andar más lento. El poder, que una vez lo sostuvo como símbolo de cambio, ahora parecía aplastarlo. El doctor Joaquín Balaguer indica que las autoridades deben someter a la justicia a las personas que presuntamente recibieron comisiones de la empresa norteamericana Boeing Company por la venta de 2 aviones a la Compañía Dominicana de Aviación en el año 1974. De acuerdo con los tribunales de Estados Unidos, que multaron a Boeing, esta compañía habría incluido los 450,000 pesos pagados por comisión a funcionarios dominicanos en el precio total de los aviones vendidos. El viernes, el eco de los escándalos seguía retumbando. Desde CORDE, Mario Fernández Muñoz, director general de la institución, anunciaba a la prensa su intención de recuperar $450,000 en comisiones. El funcionario expresó que la reclamación se haría, y de comprobarse, como dijo el señor José Quezada, exdirector de CORDE, el contrato de venta contenía una cláusula que excluía el pago de comisiones. Jorge Blanco reiteraba el respeto a la ley. Pero lo que nadie decía, al menos en público, era que el presidente parecía estar rodeado. Algunos colaboradores actuaban con sospechosa autonomía, otros simplemente se alejaban. Los rumores, como serpientes, se deslizaban por los pasillos del Palacio Nacional. El presidente, cada vez más encerrado en sí mismo, buscaba silencio y aislamiento. En privado, confiaba apenas en un puñado de hombres. En público, parecía un espectro recorriendo los últimos días de su mandato. La noche del sábado 3 de julio, la tragedia se hizo definitiva. Poco antes de la medianoche, Antonio Guzmán se encerró en el baño peluquería de su despacho en el Palacio Nacional. Desde afuera, algunos escucharon un disparo seco. Afuera lo esperaba su yerno, el licenciado José María Hernández, secretario administrativo de la presidencia. Cuando abrieron la puerta, lo hallaron tendido, con un balazo en la cabeza. La sangre ya manchaba el suelo. Fue trasladado de inmediato al Hospital Militar Enrique Lithgow Ceará, donde se intentó, sin éxito, mantenerlo con vida. La versión oficial, en sus primeras horas, intentó presentar el hecho como un accidente. Pero ni los presentes, ni el país, ni la historia aceptaron esa explicación. La herida era demasiado precisa. La escena, demasiado clara. A las 5:10 de la mañana del domingo, el equipo médico confirmaba a los altos mandos militares y a los familiares sobre el fallecimiento del presidente Antonio Guzmán. La noticia del hecho había corrido como reguero de pólvora, y la gran mayoría de los capitaleños habían interrumpido su sueño manteniéndose en una dolorosa y angustiosa expectativa. A las 6:10, el licenciado Jacobo Magluta fue juramentado como presidente de la República Dominicana por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Néstor Contina Ibal. La transición fue tan rápida como fría. En un comunicado breve, de apenas 160 palabras a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas garantizarían la continuidad del orden constitucional. A las 9:35, el féretro de Guzmán fue trasladado al Palacio Nacional, donde quedó en capilla ardiente hasta el día siguiente. Durante horas, miles de ciudadanos desfilaron en silencio, con el rostro marcado por la incredulidad y el duelo. El país paralizado no entendía cómo un presidente, electo con esperanza, moría así, en soledad, a días de entregar el poder. El lunes 5, en medio de un ambiente de profundo dolor, el féretro conteniendo el cadáver del presidente Antonio Guzmán Fernández
desciende las escalinatas del Palacio Presidencial a las 9 de la mañana para ser trasladado a la ciudad de Santiago, donde recibiría cristiana sepultura. En el ayuntamiento local, en la catedral y finalmente en el cementerio, se sucedieron los homenajes. Monseñor Roque Adames, en su misa, pidió perdón divino para quienes no supieron comprenderlo. A las 6:48 de la tarde, en medio de llanto colectivo, el presidente fue sepultado. Pero con él no se enterraron las preguntas. Al contrario, comenzaban a multiplicarse. En un comunicado a la nación, el presidente norteamericano Ronald Reagan envió sus condolencias al licenciado Jacobo Magluta, asegurándole una estrecha cooperación con su gobierno que duraría 41 días. El martes 6, los miembros del gabinete y los directores generales de las instituciones pusieron sus cargos a disposición del presidente Magluta durante una reunión del Consejo de Gobierno. Algunos lo hicieron con pesar, otros con premura. El síndico de Santiago, Víctor Méndez, amigo íntimo del presidente muerto, fue claro. Antonio Guzmán fue vilmente traicionado por muchos de sus colaboradores. Méndez también se negó a aceptar la versión oficial de que la muerte del primer mandatario se produjo de manera accidental. Lo dijo con el temple de quien ha visto de cerca la maquinaria del poder operar desde las sombras. Al mismo tiempo, Balaguer manifestaba su inconformidad con la Junta Central Electoral, rechazando 8 recursos de impugnación interpuestos por su partido. Mientras el presidente electo Jorge Blanco partía a Washington a entrevistarse con Ronald Reagan. Mientras unos lloraban, otros negociaban. La Junta proclamó oficialmente a los ganadores de los comicios. Jorge Blanco y Manuel Fernández Mármol fueron certificados. El país pasaba página, al menos en apariencia. Pero la verdad sobre Guzmán, su abatimiento, su soledad, su caída, permanecía oculta, como tantas otras que han marcado la historia dominicana. Porque si algo quedó claro esa semana, es que Antonio Guzmán no murió por un error. Murió sabiendo. Murió viendo. Murió entendiendo que el poder no perdona, ni siquiera a los suyos. ¿Fue Antonio Guzmán una víctima del poder o de su propia conciencia? Si crees que historias como esta merecen ser contadas, regálanos un like, comenta y suscríbete para más. Porque en cada silencio de la historia hay una verdad esperando ser revelada.